Buenos días, nosotros nos correspondió la sección 3 del capítulo 2 de sistemas de acueducto. Nuestro grupo está conformado por Paula Gisette Becerra, María Andrés Guerrero y quien les habla, Diana Sofía Peña. Siguiente, por favor. Bueno, en la sección 3 son sistemas de transporte y distribución, en donde lo que se busca es una explicación sobre la aducción y conducción principalmente, en donde debe contar con un cálculo hidráulico que contemple diferentes condiciones operativas o de expansión. Esto con ayuda de planos topográficos que ayuden a su mejor comprensión o de otra forma, pues, la ayuda del diseñador que proponga algún otro método pues, de estudio. De igual forma, ahí también nos sugiere la elección del diámetro, en la cual debe basarse un estudio comparativo y pues que este resulte económico, con la ayuda pues que significa, o sea, ayude a la obra que nosotros vayamos a realizar y de igual forma se estudie pues buenas presiones de trabajo, velocidades de flujo, longitudes de línea de aducción y o conducción y la estabilidad geotécnica del corredor correspondiente al que estamos estudiando. De igual forma, en las conducciones lo que pues nos hacía referencia era que a poblaciones mayores de 60.000 habitantes, los diseños hidráulicos se realizarán bajo criterios de diseño optimizados. Y ya en la parte de aducción y conducción, esto pues especificaban mucho la parte de que por gravedad o impulsión por bombeo. Entonces pues ahí nos sugerían tener en cuenta diferentes factores. Uno de ellos era procurar que el trazado de las líneas desde la captación hasta la red de distribución sea lo más corto posible. Esto pues preferiblemente en vías o en senderos públicos, evitando zonas de deslizamiento que vayan a dañar el trazado. De igual forma, recomendaban la velocidad mínima, la cual debe ser de 0,5 metros segundo por segundo, mientras que la velocidad máxima no debe sobrepasar los límites de velocidad que nos recomiendan los materiales o los accesorios que vayamos a realizar, que vayamos a utilizar. De igual forma, nos pedían tener en cuenta la presión que debe soportar la tubería, incluyendo la onda de sobrepresión, la cual pues nos genera un golpe de ariete, la cual no debe generar presiones manométricas inferiores a 10 metros columna de agua. De igual forma, pues nos sugerían el garantizar una presión dinámica mínima de 5 metros en los puntos topográficos más elevados. Bueno, siguiente, por favor. En la modelación de redes de distribución de agua, nos sugerían tener en cuenta, pues la modelación deberá hacerse en periodo extendido, con frecuencia horaria y que el software que nosotros utilicemos debe incorporar el método de gradiente para los cálculos, lo cual lo haga pues mucho más eficiente y veraz a la hora de nosotros entregar los cálculos. Y la validación de los modelos hidráulicos deben realizarse con una frecuencia mínima de 5 años, para que así todos los modelos deban estar calibrados y validados con base a las series disponibles de presión, velocidad, caudal y niveles de los tanques, pues que resultan importantes en esta sección. Siguiente, por favor. Bueno, en la sectorización hidráulica, lo que nos hablaban era de que todas las redes deben estar sectorizadas con el fin de lograr la racionalización del servicio y pues todos los sectores hidráulicos definidos deben contar con equipos de medición de caudal en todas las entradas como en todas las salidas. Y ya en la fase de localización de redes de acueducto, ya lo que pues nos sugiere es que la tubería de acueducto menores iguales a 12 pulgadas deben estar separadas de una distancia horizontal mínima de 0,5 metros. Ya para diámetros mayores, estos deben estar a 1 metro al lado y lado del borde exterior de la tubería. Igualmente, las tuberías de acueducto no deben estar ubicadas
en la misma zanja de la tubería de alcantarillado de aguas residuales, o ya sean lluvias o combinadas. Y las distancias mínimas entre las tuberías que conforman pues esta red de agua potable y las tuberías de otras redes de servicio es de 1 metro en dirección horizontal y 0.3 metros en vertical. De igual forma, pues ahí nos hablaba también sobre la ubicación de las zonas de riesgo. Entonces, que estas se deben realizar un análisis donde se indique la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo a lo que se expone el tramo de tubería. Y que de igual forma no van a aceptar o no se aceptarán conexiones domiciliarias en el tramo aludido. Siguiente, por favor. Bueno, en profundidades máximas y mínimas para la instalación de tubería enterradas de la red de distribución. Ahí pues lo que nos sugerían es que la profundidad de instalación de las tuberías que conforman la red de distribución no deben exceder 1.5 metros, 50 metros. Y para profundidades de 0,60 metros se debe tener en cuenta la profundidad mínima requerida. Por ejemplo, ventosas y su caja, que pues ya más adelante se las vamos a explicar y a fin de evitar obstáculos en la superficie. Siguiente. Bueno, por otro lado, pues encontramos ya la fase de las presiones, en donde pues hay presiones de servicio mínimas en la red de distribución y presiones de servicio máxima en la red de distribución. En las mínimas, la presión dinámica mínima en la red de distribución debe estar entre los 10 metros columna de agua en sistemas con poblaciones de 12.500 habitantes y para mayores está dentro de 15 metros columna de agua. Y bueno, ya en las presiones de servicio máxima de la red de distribución, bueno, pues este nos hablaba más para los sistemas nuevos, optimizaciones. En las cuales las presiones estáticas máximas deben estar entre los 50 megapascales para cumplir con esta condición. Y la red así de distribución debe estar subdividida en tantas zonas de presión que nosotros requeramos realizar. Y el uso de las cámaras de quiebre para la regulación de presiones está limitado exclusivamente al transporte de aguas crudas. Siguiente, por favor. Bueno, ya con base al diámetro interno real mínimo de la red de distribución, encontramos que no deberá ser inferior a 75 milímetros para sectores urbanos, mientras que para sectores rurales no deberán ser inferiores a 50 milímetros. Siguiente. Bueno, ya en la parte de las válvulas, pues nos sugerían pues diferentes cosas para tener en cuenta. Entonces, las válvulas de compuerta, bueno, principalmente pues encontramos las válvulas de corte o cierre de distribución. Entonces, en estas, pues lo que nos sugerían era que las válvulas de compuerta no se deben utilizar en tuberías con diámetros superiores o iguales a 350 milímetros. En ese caso se deberán utilizar válvulas mariposa. De igual forma, cuando un punto dado en la red se interconecten 3 o más tramos de las tuberías, el diseño debe prever una válvula de cierre en cada tramo. Y pues se debe instalar una válvula de cierre en todas las conexiones de los sectores hidráulicos. También pues ahí nos comentaban sobre las válvulas reguladoras de presión. Entonces nos sugerían pues que para poblaciones de 60.000 habitantes, las válvulas reguladoras de presión podrán utilizar sistemas SCADA o similares y actuadores eléctricos, que esto pues sirve para efectos de operación remota, en efectos de operación y mantenimiento. Y todas deben ir acompañadas de válvulas de cierre que permitan un rápido monte y desmonte a fines de mantenimiento, pues si sea requerido. De igual forma, pues hablábamos sobre las cajas de válvulas, en donde pues estas deben estar construidas en mampostería de ladrillo, en concreto reforzado o en cualquier otro material pues aprobado por la persona prestadora del servicio público del acueducto. Si el fondo de la caja está
hecho en concreto también nos sugerían que debe tener un espesor mínimo de 0.15 metros. Y la distancia entre el fondo de la caja y la parte inferior del cuerpo o carcasa pues de la válvula debe ser de superior a 0.2 metros. Siguiente. Bueno, también pues ahí teníamos la parte del caudal de incendios, en donde, bueno, pues textualmente lo que nos decían era para sistemas de poblaciones menores a 12.500 habitantes, los hidrantes deben instalarse en tuberías con capacidad de producir 5 litros por segundo y deben descargar como mínimo un caudal de 5 litros por segundo. Y cuando se referían a poblaciones mayores a 60 habitantes, 60.000, perdón, a 12.500 habitantes, entonces deberían haber eh, caudales entre 10, mayor de 10 litros por segundo y descarga como mínimo igual de 10 litros por segundo. También pues en la parte de los municipios con poblaciones entre 12.500 y 60.000 habitantes, los incendios en zonas residenciales densamente pobladas o zonas con edificios multifamiliares o comerciales e industriales deben ser servidos en mínimo 3 hidrantes bajo su simultaneidad. Siguiente. Bueno, pues acá en la medición de los caudales, pues nos hacían algunas sugerencias sobre pues que en la entrada, bueno, la medición debe hacerse como mínimo en los siguientes puntos. Entonces, en la entrada de las plantas de tratamiento, en las entradas y salidas del sistema de bombeo de superficial o pozo profundo, en la salida de las plantas de tratamiento, bueno, okay, sí, en la entrada y en la salida. Y en la red de abastecimiento o en la entrada de los sectores hidráulicos y en la salida de los tanques de almacenamiento. De igual forma, pues ahí también nos comentaban sobre los medidores de presión, que estos se deben contar con equipos que tengan la capacidad de tomar y almacenar mínimo 50.000 datos de presión al mes. Y con base en el micromedidor, todos los micromedidores deben estar equipados con sistemas que permitan instalar posteriormente sistemas de lectura, pues que nos indiquen el volumen del agua de consumo. Ya, siguiente, por favor. Bueno, para la sección 4, pues vemos lo que son las estructuras complementarias de acueducto. Siguiente. En el primero, pues vemos lo que son los anclajes, que se utilizan en las líneas conocidas como aducción, conducción o redes de distribución. Y cuando se realiza pues el diseño, se debe prever que los anclajes de seguridad sean necesarios para garantizar la inmovilidad de la tubería. Esto también se debe prever para la tubería expuesta, que esta debe estar apoyada en soportes o unido a formaciones naturales de roca con anclajes metálicos para cambios de dirección en tramos enterrados o expuestos, siempre y cuando los cálculos estructurales de la tubería lo justifiquen. También es necesario para cambios de diámetro de la tubería, de cierre, de reducción y pues donde se ubique cualquier accesorio. Dentro de las consideraciones para los cálculos de los anclajes, pues se debe tener en cuenta que la mayoría de tuberías se encuentran en espacios públicos, por esto es importante que el cálculo del tamaño de los anclajes se realice teniendo en cuenta el empuje lateral y vertical, ya que estos pues serán absorbidos por la fricción del suelo. También se debe tener en cuenta a la hora de la instalación de los anclajes que es importante pues evitar que los accesorios puedan que queden embebidos dentro de este con el fin de facilitar una reparación cuando pues ocurra algún evento. También vemos lo que son las fuerzas hidrodinámicas, que para el cálculo de estas fuerzas el diseño debe hacer uso de la ecuación de conservación de momento lineal bajo el flujo permanente, teniendo en cuenta el caudal máximo
bajo condiciones normales o especiales de operaciones y bajo condiciones de golpe de ariete o al final del periodo de diseño. Esto pues para obtener un valor que debe soportar pues los anclajes. Siguiente, por favor. Bueno, en el número mínimo de unidades de bombeo, pues se dice que para cualquier caso el número mínimo de bombas es de 2, que tenga una capacidad igual al caudal de diseño de la estación de bombeo. Si esta llegase a necesitar más capacidad de bombas, se deben distribuir equitativamente entre ellas. También decía que hay que recordar que siempre se debe tener en cuenta que siempre se debe tener al menos una bomba de reserva con las mismas características de las que ya están instaladas. Siguiente, por favor. Bueno, requisitos de diseño de los tanques de almacenamiento. Para el diseño de los tanques se debe tener en cuenta que los tanques deben funcionar hidráulicamente con un esquema de mezcla tipo FIFO, es decir, que pues que lo primero que entra sea lo primero que sale. En las esquinas de los tanques deben proyectarse achaflanadas. Estas deben contar con renovación de aires. La base de los tanques debe contar con un sistema de drenaje y pues el tanque debe tener al menos una entrada para los operarios, y los tanques con un volumen mayor a los 10.000 metros cúbicos deben disponer de un sistema de válvulas de cierre automático en caso de emergencias, que sea operable mediante operación automática, local o remota. Número mínimo de los tanques de almacenamiento, pues se tiene que el número de tanques de almacenamiento para atender un volumen necesario se debe determinar de acuerdo al análisis técnico y económico de alternativas de acuerdo con los criterios de compensación, regulación y operación del sistema. Si llegase a existir tanques de almacenamiento de un solo módulo, este deberá tener un bypass con el fin de facilitar las labores de mantenimiento y limpieza. Dentro del volumen útil del tanque de almacenamiento, para el volumen de diseño, este debe ser la mayor cantidad obtenida entre la capacidad de regulación y la capacidad de almacenamiento. Esta debe ser igual a 1/3 del volumen, del volumen distribuido a la zona que va a ser abastecida en el día de máximo consumo. Este volumen del almacenamiento debe incluir lo que debe proveer para el control de incendios estructurales de acuerdo al nivel de riesgo, como lo son alto con un 25%, medio con un 20% y bajo con un 15%. Siguiente. Bueno, en la sección 5 encontramos la puesta en marcha, operación y mantenimiento del acueducto. En primer lugar, encontramos el lavado y limpieza del sistema de captación, el cual se debe realizar un lavado y limpieza, el cual está establecido por la empresa encargada del suministro de agua. En el caso de los desarenadores operados manualmente, la empresa debe verificar mensualmente la eficiencia del proceso de remoción y disposición en los sedimentos retenidos. Para el rendimiento y nivel del acuífero, una vez al año se debe verificar los niveles freáticos en cada pozo piezométrico, así como el nivel dinámico en el pozo de exploración. En la desinfección de los pozos, todo pozo se debe desinfectar antes de ponerse en funcionamiento y después de cada labor de reparación o mantenimiento. Los pasos serían, pues, en primer lugar, desinstalar la bomba, labor que debe realizar un técnico con experiencia. Después revisar la bomba, observar que todo esté correctamente. En algunos de los casos es posible tomar un video del pozo con el fin de observar el estado de la estructura actual del pozo. A continuación se realizaría un pistoneo del pozo, que consiste en pistonear el pozo con una inyección simultánea de aire con un compresor enfrente de cada filtro para extraer la mayor cantidad de finos y arenas antes de aplicar los químicos. A continuación seguiría lo que es la aplicación de los químicos,
Se aplica en el siguiente orden, que sería primero el ácido, después el polifosfato y por último el cloro. Después se debe hacer una revisión del filtro de la grava. De igual manera se le aplican los químicos para que deben disolver pues el material restante. Se debe nivelar dicho filtro. Después se hace un chequeo final del pistoneo, lo cual dice que se deben chequear todos los filtros uno por uno con el pistón de compresión para verificar que el agua esté saliendo limpia en cada uno de ellos. Y después se procede a instalar la bomba previamente revisada. Después encontramos lo que sería las presiones en las redes de distribución, como lo nombró anteriormente mi compañera. Se debe realizar un seguimiento con una frecuencia mínima semanal, garantizando el servicio que se encuentre entre los rangos establecidos. Las presiones hidrostáticas y de estanqueidad se deben realizar sobre las tuberías, válvulas y accesorios, y además elementos instalados como lo sugiere la especificación técnica de cada uno de los artefactos instalados. En el caso de la desinfección de tuberías, siempre es que se ponga en servicio una tubería nueva o se hagan los trabajos de reparación, se deben desinfectar, ya que para esto se deja de circular agua por las tuberías, descargándola por las válvulas de purga con el objeto de retirar todo material extraño remanente en ellas. Luego de lo cual se produce a la desinfección. Para ello se calcula la dosificación del hipoclorito de calcio de acuerdo a la longitud y diámetro de la tubería a ser desinfectada. Como podemos ver en la tabla, nos dice cuántos gramos se deben aplicar de hipoclorito de calcio por cada metro de tubería. Se debe tener la solución desinfectante dentro del tramo de tubería y sus accesorios por un periodo no menor a 24 horas. Transcurrido este tiempo, se retira con agua y se lava totalmente el tramo. Ya encontramos lo que serían las fugas del agua en la red de distribución de agua potable. Se debe establecer un porcentaje de pérdidas en la facturación, tanto como para cada uno de los sectores y como para el sistema completo. De esto está encargado la empresa que suministra el servicio de agua. Los patrones de consumo, pues teniendo en cuenta los registros históricos con los cuales cuente la empresa encargada, se deberá cada 5 años construir un nuevo registro. O cada vez que se realice cambios en las condiciones hidráulicas de cada uno de los sectores, ya sea la ampliación del sector o cambios en alguna de las tuberías. Para el mantenimiento preventivo de las válvulas en la red de distribución, cuando entren en operación y durante la vida útil se le deben realizar una revisión preventiva, teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las normas técnicas. A su vez, un tiempo mínimo al que se deben realizar una vez al año. Por esto también se encargaba la empresa que está actualmente pues distribuyendo el agua. Después encontramos el mantenimiento de accesorios y en aducciones, sin importar si el transporte del agua es a cielo abierto o bajo flujo a presión, se deberá realizar verificación del estado de la apertura y cierre de válvulas, purgas ventosas o compuertas con una frecuencia mínima de 1 año. Para las pruebas de estanqueidad de tanques, todos los tanques, antes de su puesta en marcha, deberán someterse a una prueba que garantice su estanqueidad. Consiste en un llenado del tanque durante un periodo de 72 horas. Pasado el tiempo, se debe medir el nivel de descenso y el nivel del agua. Esto es para tanques nuevos o que recién se van a instalar. Con tanques que llevan más de 5 años en operación, las filtraciones en un periodo de 24 horas no deben ser mayor al 1% del volumen total del tanque. De esta manera se comprobaría la estanqueidad de dicho tanque. Para la desinfección de los tanques de almacenamiento, encontramos que primero se debe vaciar el tanque dejando una cierta cantidad de agua que permita lavar con un cepillo el fondo y las paredes, la tapa o techo. Luego del lavado, vaciarlo completamente y enjuagar una o más veces, asegurando la eliminación de todo residuo visible. Es posible eliminar el agua de la salida independiente con la purga de fondo para evitar que se pase de la cañería de distribución domiciliaria. Se ingresa agua en el tanque hasta 20 o 30 centímetros de altura, agregando una lavandina concentrada. Bueno, después
de lavar bien todas las paredes del tanque hasta el borde superior, dejando actuar el agua con cloro por lo menos 3 horas. Después de esto se debe eliminar toda el agua con cloro, evitando cualquier uso dentro del domicilio. Una vez vacío, se agregan 30 centímetros de agua y dejándola escurrir por las canillas para que enjuague las cañerías, evitando cualquier otro uso. Posteriormente se puede llenar nuevamente el tanque y dejar correr el agua por cada una de las cañerías durante 5 minutos para que ésta realice un enjuague completo. Teniendo en cuenta lo anterior, pues la limpieza de tanque se debe realizar una vez cada 6 meses, que es lo que recomiendan normalmente.